Gloria a Dios. Vuelvo a ver el que tiene a la orilla. Véalo. Vea qué guapo está, vea qué guapa está. Vuélvalo a ver. Y dígale, yo vine, dígale conmigo, yo vine a recibir de Dios en este día. No me interrumpa. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Recibir de Dios. Y el tema, hermanos, es ¿en quién estoy confiando? Pregúntese usted, ¿en quién estoy confiando? Hágase esa pregunta en este momento en su corazón. Amén. En los evangelios, repetidamente encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos y a los seguidores de él, les decía, confiad. Esta palabra Jesús la usó varias veces en muchos momentos. A la gente que le seguía, a sus discípulos, les dijo, confiad, confíen. Es lo mismo, confíen. Cuando Jesús usaba esta palabra diciéndoles confiar, era porque las personas, sus discípulos o las personas que le seguían estaban pasando un momento de angustia, un momento difícil en su vida. Momento de aflicción, posible momentos de tristeza, tal vez alguna enfermedad, alguna situación adversa a su vida. Entonces Jesús les miraba y les decía, confíen, confiad. Eso es lo que Jesús les decía, confiad. Hoy en día existen muchas personas, y hablando del cristianismo, no estoy hablando del mundo, porque el mundo sí confía en las cosas de ellos, es donde tienes la confianza depositada. Pero existen muchas personas que se dicen ser cristianas, que están confiando en un sistema político para que venga a resolverle las situaciones, la situación del país. O están confiando en también un sistema económico para que la economía se levante y pues que día a día todo esté mejor para ellos. O están confiando tal vez en sus propias fuerzas porque dicen, con mis fuerzas yo puedo hacer esto, hacer aquello y día a día estar mejor. Amén. O están confiando tal vez en su dinero porque tal vez tienen mucho dinero. Hay cristianos que tienen mucho dinero y tal vez tienen mucho dinero en el banco, sus propiedades, carros, casas, muchas cosas, y confían en eso porque dicen, con esto que tengo, todo lo tengo bajo control. Amén. Hay mucha gente cristiana que está confiando en estas cosas, en la política, en la economía, en sus propiedades, en todo esto. Pero el Señor realmente lo que nos llama a nosotros es a confiar en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que usted y yo vemos hoy día a día y lo que poseemos puede pasar de valer algo a valer nada. O sea, todo puede dar un vuelco inesperado. Algo que usted y yo no estamos esperando puede suceder y pasar de tener algo a no tener nada. Tal vez alguien que está confiando en su economía quiebra el banco, quiebra la cooperativa, como sucedió y ha sucedido, porque no es secreto para nadie, y seguirá sucediendo, y quedaron de tener algo a no tener nada. Tiene un carro lindo y se lo roban, ¿y qué? Tiene una casa o casas y se viene un terremoto, porque ya ha sucedido también, y se fueron en un barranco, en un hueco. O gente que está confiando en sus fuerzas, le da una enfermedad y quedó sin fuerzas, tendido en una cama. ¿Han visto eso? Yo lo he visto, ustedes también lo han visto y saben de qué estoy hablando. Por eso el Señor nos llama a nosotros y nos invita hoy a confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. Depositar todo nuestro ser, toda nuestra confianza en Él y solo en Él, porque Él sí tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Amén. Y estamos viviendo tiempos, hermanos y hermanas, muy difíciles. Tiempos donde el mundo nos bombardea con sus cosas y quiere que usted y yo dejemos de confiar en Dios y que miremos a Él
para confiar en las cosas que el mundo nos ofrece. Que usted y yo apartemos nuestra vista de Cristo y pongamos nuestra vista en las cosas terrenales. Y hemos visto cómo mucho cristiano es atraído por las cosas del mundo y ama más las cosas del mundo y confía más en las cosas del mundo y espera más en las cosas del mundo y cree más en las cosas del mundo que en lo que Dios nos dice. Amén. Y el primer punto hoy, hermanos, es: confiemos en Jesús para perdón de pecados. ¿Por qué digo este punto? ¿Por qué dice perdón de pecados? Claro que es muy importante el perdón de pecados. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, que están sentados en una silla, que todavía no han entendido de que ellos fueron perdonados por Cristo. Porque todavía se dejan acusar por el diablo. Y el diablo llega y los acusa y les dice: ¿cómo lo pudo haber perdonado? Eso no es cierto. Se sigue igual. Y ahí es donde los vemos medios cristianos y medios mundanos. Porque el enemigo les ha sembrado en sus corazones de que todavía ellos no han sido perdonados. Pero si hay algo que Dios hace perfecto en nosotros, es el perdón. Dios nos perdonó cuando Dios te llamó, Dios te perdonó. Y dice la Biblia, dice que Él cogió nuestros pecados, los cogió todos y se los llevó al fondo del mar y dice: nunca más, escúchelo, me acordaré de ellos. Nunca más. Si hay alguien que te recuerda tu pasado, si hay alguien que te quiere restregar las cosas viejas, es el diablo, no es Dios. Porque Él ya no se acuerda de tu pasado. Pero el diablo sí se acuerda de tu pasado. Mateo capítulo 9, versículo 2. Estamos hablando del perdón. Perdón de pecados. Fuimos perdonados. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Mateo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son, repita conmigo, perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿cuántos creen hoy en este lugar que hay poder en Cristo para perdonar pecados? Amén. Hay poder en Cristo para perdonar nuestros pecados. Y podemos usted y yo observar también la condición crítica de este hombre, cómo fue que este hombre llegó a Jesús. Él no pudo, dice la Biblia, que él no llegó solo. Dice: lo trajeron, lo llevaron. Amén. Así como Moisés llevó a esta gente a los pies de Cristo ayer. Ayer fue, antier. Así como fueron ellos a los pies de Cristo, igual alguien los tuvo que llevar a los pies de Cristo. Amén. A él lo llevaron, a ese paralítico lo llevaron porque él no podía valerse por sí mismo. Sus amigos lo trajeron. Y Jesús, al ver la condición de él, al ver a ese hombre y ver ¿qué era lo que tenía este hombre en esa cama? El pecado. Era el pecado, hermanos, lo que lo tenía postrado. Y Jesús, al ver la condición de este hombre, le dice: tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús lo mira y lo que ve en ese hombre es que es el pecado el que lo tiene ahí. ¿Y cuántas personas hoy en día están en la misma condición de ese hombre, con una enfermedad física por su pecado? ¿Y cuántas personas también hoy hay cristianas, también muchos, que están en una indigencia espiritual también, porque su pecado no los deja avanzar?
porque su pecado los tiene ahí y no se animan a llegar a Cristo y a decirle: Señor, aquí estoy. Hay gente que está paralíticamente, espiritualmente, están espiritualmente paralíticos, ahí en una cama postrados, hablando algo espiritualmente, por su pecado, porque el pecado los consume. El pecado es un cáncer, hermanos, ya lo habíamos hablado. Es el cáncer del cristiano que va poco a poco carcomiéndoselo hasta que lo llega a postrar. Y en un estado de pecado como estaba este hombre, se escucha más la voz del maligno que la voz de Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos que lo que escucha más es la voz del diablo que la voz de Dios. Por su pecado, por el pecado que todavía él ha decidido no confesar. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestros pecados? Confesarlos, es simple. El que confiesa su pecado, dice la palabra de Dios, y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. Esto es simple. Es solamente llegar a Dios, a esa fuente que tiene poder para perdonarnos, para restaurarnos, para cambiarnos. No olvidemos que en Jesús hay poder para perdonar. Existen muchos cristianos que día a día se hunden en su pecado. No le demos lugar al pecado. Confesemos nuestros pecados. David, un hombre, un ejemplo en muchas áreas. Un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Busquen el Salmo 32. Un hombre conforme al corazón del Señor. Dijo esto en el Salmo 32. Vemos el pecado de David, Salmo 32, versículo 3. Dice, este varón dice así. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Ese varón dijo, mientras callé, el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y escuche lo que dice. Y mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Cómo se volvió David? Estéril, sin fruto. ¿Por qué? Por no confesar su pecado. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonarás la maldad de mi pecado. David cayó también, pero mientras cayó, dice, se envejecieron mis huesos. Me volví seco, me volví estéril, dejé de servir. Estaba angustiado, estaba triste, me sentía solo, separado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que a usted y a mí nos separa de nuestro Padre Celestial es el pecado. Entonces, cristiano que no confiesa su pecado, cristiano que se seca, cristiano que no da fruto, cristiano que se vuelve estéril por callar, solo por callar. No callemos y vayamos a la fuente, vayamos al que puede perdonar, lleguemos donde aquel que nos puede restaurar, con un corazón quebrantado, igual que el de David, y declaremos nuestro pecado delante de aquel. Digámosle a Dios nuestras iniquidades, porque es contra Dios que usted y yo pecamos. Es contra Él y solo contra Él. Contra Dios he pecado, dijo David en otra ocasión. Amén.
Confiemos en que en el Señor hay poder para perdonar nuestros pecados y borrar nuestras rebeliones. Ahí mismo en el Salmo 32, versículo 1 dice, bienaventurado, dice, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. ¿Qué es una persona bienaventurada? Es alguien dichoso, es alguien que siente paz, es alguien que está feliz, es alguien que está seguro. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido perdonado. Y usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Confesemos nuestros pecados para que sean perdonados. Con nuestra confianza puesta en Cristo, vamos a recibir la misericordia de Dios. Vamos a recibir la sanidad de nuestras enfermedades también. Vamos a recibir ese perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Segundo lugar, cuando confiamos en Cristo, recibimos sanidad. En el Evangelio de Mateo encontramos un relato de una mujer, que esta mujer, dice la Biblia, que esta mujer andaba angustiada, esta mujer andaba triste, esta mujer había probado de todo, había intentado todo, esta mujer había caminado mucho y había hecho de todo para que alguien la ayudara. Y la Biblia nos cuenta la historia, dice que había gastado todo en médicos, que había acudido a toda la gente para que alguien la ayudara, pero nadie la había podido ayudar. Pero cuando ella se acercó a Cristo y depositó toda su confianza en Cristo y creyó que Cristo podía hacer algo por ella, nos cuenta la palabra de Dios que se acercó entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Lo hizo con tal fe que inmediatamente, dice la Biblia, que su enfermedad la dejó. Se fue de ella, quedó sana. Y la palabra de Dios nos cuenta que Jesús sintió que poder salió de él. Y la mujer quedó descubierta al público. Y Jesús la mira y le dice en Mateo 9, 22, le dice, ten ánimo, hija. ¿Se acuerdan la palabra ánimo, que es lo que estamos hablando acá? Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Esa mujer vino para ser restaurada de su enfermedad, para que el flujo de sangre la dejara. Y obtuvo dos cosas. El flujo de sangre la dejó. Y la siguiente que tuvo fue la salvación que Cristo le dio por su fe. Amén. Hay mucha gente que se acerca a Cristo por un milagro y obtienen nada más el beneficio del milagro. Pero por no depositar toda su fe en Cristo, no tienen la salvación que Cristo ofrece. Y sucede lo que sucede con aquellos hombres que llegaron a Jesús leprosos y le dijeron que le sanara de la lepra. Y se fueron después de que Cristo les sanó. Y solamente uno de ellos se devolvió. Y al que se devolvió, Jesús le dijo, has sido salvo, también le doy la salvación. ¿Dónde están los otros? ¿Qué se hicieron tus compañeros? Solo uno se devolvió. Pero ese uno que se devolvió había sido sano también de la lepra, pero alcanzó también la salvación de Dios. Amén. Usted y yo hoy estamos acá y el Señor fue el que nos llamó a nosotros. Y Dios pudo habernos salvado, habernos sanado de alguna enfermedad.
Por eso es que usted y yo tenemos que revisarnos y no quedarnos solamente con la sanidad, sino querer más, querer la salvación que Él ofrece. Decidir, yo quiero más de Dios. Yo quiero la salvación, Señor, que tú ofreces. Esta mujer alcanzó la salvación por su fe, porque la fe puesta en Cristo salva. Y solamente Cristo salva, porque solamente en Cristo hay poder para salvar al hombre. Amén. Todo esto ocurrió por la fe que ella depositó en Cristo. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo. Acercarnos a Jesús con confianza. Acercarnos hasta el trono de la gracia con confianza. Para que Él nos restaure, para que Él nos salve. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Usted y yo podemos entrar. Ya Dios hizo su parte. Nos toca a nosotros entrar con confianza y con fe delante de su presencia. Amén. Tercer punto, hermanos. Tenemos nuestra confianza en que Jesús es el que nos protege. Amén. Es Cristo el que nos protege. En nuestro peregrinar cristiano existen muchos momentos donde nos sentimos solos. Y nos da miedo, nos da inseguridad. Y esto es válido. Sentirse solo, sentirse triste, sentirse con miedo, todo esto es válido. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces se nos olvida quién es la fuente. Pero es parte del ser humano también. Mateo capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Unas horas antes de que Jesús le dijera esto a sus discípulos, Jesús los había despedido a ellos. Ahí puede leerse usted la historia. Jesús los había despedido a ellos y los había dejado irse solos en la barca. Y Él se había quedado despidiendo a la multitud. Y después Jesús se fue, dice la Biblia, se fue a orar. Pero lo interesante acá es que Jesús los había dejado irse a ellos solos en la barca. Y la Biblia relata y dice que estos hombres, los discípulos de Cristo, van en la barca solos, sin Cristo. Recuérdelo bien, porque iban solos. Y el viento dice que era contrario a ellos. O sea, donde ellos querían ir, el viento no los dejaba ir. Ellos no tenían un barco de motor como los que hay hoy en día, eran barcos con velas. Y el viento dice que era contrario, los arrastraba, los alejaba del destino a que ellos llevaban. Y si hay algo feo es sentirse perdido. Ellos iban perdidos en un mar turbulento, porque dice que las olas también eran grandes, eran enormes, y azotaban la barca. ¿Cómo podían sentirse estos hombres? Estaban solos sin Cristo. Se sentían sin la protección de Cristo. Jesús se había quedado en tierra. Ellos van solos, con una barca que la azota el viento, que las olas la golpean y que están a punto de hundirse. Y de un pronto a otro, ven, en mis palabras, una silueta caminando sobre las aguas, a alguien que viene caminando sobre las aguas que ellos no, a la distancia no lo reconocen. Algo que nunca habían visto. Y dice la Biblia que dieron voces de miedo. No era para más. Tenían toda la razón de asustarse. El mar los golpea. El viento los devuelve. Y ven a algo que viene caminando hacia ellos que no saben qué es. Las voces, los gritos que dieron fue de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces, en medio de esa tormenta, Jesús les habla y les dice: tengan ánimo. Soy yo. Soy yo. No temáis. No temáis. Jesús llegó en el momento propicio para ayudarles. Jesús sabía lo que ellos estaban pasando y llegó.
para rescatarnos. Muchas veces nosotros nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos en esa barca, hundiéndose tal vez, con las olas golpeándola, con los vientos contrarios. Lo que usted y yo no tenemos que olvidar, hermanos y hermanas, es que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que aunque usted y yo hayan momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos hasta de depresión, porque pasan esas cosas en el Evangelio, Cristo está ahí para levantarte, para restaurarte, para sostenerte, para decirte: ten ánimo, yo estoy contigo, yo soy el que voy delante de ti, tú no estás sola, tú no estás solo, confía en mí, porque yo fui el que te llamé, yo te voy a sostener. Amén. Porque aunque las olas sean grandes, es más grande nuestro Cristo. Aunque los vientos sean duros, es más grande nuestro Señor. Él puede contra todo. Eso es lo lindo, hermanos. Tenemos un Cristo de poder que va delante de nosotros. Amén. Nos toca a nosotros confiar. Solamente confiar en Él. En cuarto lugar, cuando confiamos en Cristo, tenemos paz. El mundo entero busca la paz. ¿Han visto? Y se hacen planes. Hay organizaciones para alcanzar la paz mundial. Qué interesante, ¿verdad? Se invierte tiempo. Se invierte dinero también. Para ver si se logra alcanzar la paz. ¿Por qué? Porque supuestamente nadie quiere estar en guerra, nadie quiere estar en conflicto. Y qué feo es, ¿verdad?, estar en conflicto. Es feo, no es bonito. Es feo ver que hay guerras, encender la televisión y ver que hay guerras. Es muy feo. O escuchar que el vecino se peleó con el otro vecino. O peor, que al vecino le caigo mal yo. Eso es feo. Nosotros los cristianos no somos diferentes también. Nosotros también queremos la paz. Yo quiero la paz. Qué lindo estar en paz con el vecino, en paz con la familia. Y sobre todo, tener paz con Dios. Es muy lindo, ¿verdad? Pero la paz que el mundo necesita es la paz que Cristo ofrece. Es la paz que solamente en Dios se puede encontrar. Porque fue en el lugar donde usted y yo encontramos la paz. Antes de llegar usted y yo a Cristo, usted y yo vivíamos una vida agobiada, una vida con problemas, una vida con situaciones sin resolver y con cosas muy difíciles. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor depositó en nosotros su paz. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Entonces solamente en Cristo usted y yo podemos tener paz. ¿Y a qué cosas se refiere Jesús cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? Acá está la palabra de Dios. Está la que trae paz al creyente. Está la que trae esperanza al creyente. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, la paz del Señor desciende sobre nuestros corazones, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento desciende sobre nosotros y nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Que sea lo que sea que esté pasando en el mundo, nada nos va a robar la paz que Dios nos dio. Sea lo que sea que nos esté sucediendo a nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, nada nos va a separar de su paz. Amén. ¿Por qué? Porque pueden venir cosas difíciles. Pero usted y yo tenemos la certeza de que Cristo un día vendrá por nosotros.
Y eso a usted y a mí nos da paz. Porque sabemos que lo que en este mundo hay es pasajero, pero lo que el Señor nos ofrece es eterno. Este mismo versículo, el 16:33, termina el Señor diciendo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, les dice, yo he vencido al mundo. La aflicción, al parecer, forma parte de la vida cristiana, hermanos. Así de simple. ¿Quién no ha pasado angustias en el peregrinar cristiano que llevamos? ¿Quién? Mencióneme solo a una persona de la palabra de Dios que no haya pasado angustias, situaciones difíciles. Pero ¿saben qué es lo lindo de esto? Que la paz de Dios está sobre toda situación difícil. Está sobre toda adversidad. Yo recuerdo a un Esteban, véalo, léalo, siendo apedreado, dijo: perdónales este pecado, no les tomes en cuenta esto. Amén. Y así, hermanos, sucesivamente, todos los que murieron, los hombres y mujeres de la fe que hoy leemos acá en la palabra de Dios, se cree que murieron en un hotel 5 estrellas, que murieron viajando de país en país, paseando y dándose los lujos que hoy nos damos nosotros. Que murieron en limusinas, en carros de lujo, en los mejores carros, en las mejores casas, con cuentas en el banco. Revise para que vea la vida de ellos. Y en medio de la persecución y en medio de esa aflicción, la paz de Dios nunca los dejó. Porque ellos confiaron. Porque ellos sabían, al igual que nuestro patriarca Abraham, que eran extranjeros, peregrinos en esta tierra, que su ciudadanía estaba en los cielos, que acá estaban de paso. Y eso es algo que hoy al cristiano se le ha olvidado. Hemos olvidado, hermanos, realmente cuáles son las raíces del cristianismo. Y creemos muchas veces que las cosas están aquí en la tierra y somos terrenales, y no es así. Si yo no pertenecemos a este sistema político, si yo no pertenecemos a este sistema del mundo, económico del mundo, usted y yo pertenecemos arriba de los cielos, de donde usted y yo esperamos a Cristo, que venga por nosotros. Y cuando algo de este mundo a usted y a mí nos roba la paz, ¿saben por qué es? Porque estamos confiando en las cosas de este mundo. Pero cuando usted y yo estamos confiando en Dios, nada de lo que haga este mundo nos va a robar la paz. Porque el Señor, que es el que nos guarda, está sobre todo. Así que este es el día que Dios ha hecho, hermanos, para que usted y yo depositemos toda nuestra confianza en Él. Le entreguemos a Él todas nuestras preocupaciones. Le entreguemos a Él todas nuestras ansiedades. Y vayamos a Él así como fue David. Y declaremos a Él nuestro pecado para que Él borre nuestras iniquidades, para que perdone nuestras rebeliones. Este es el día que el Señor ha hecho para que usted y yo decidamos vivir una vida conforme a la que Él quiere que usted y yo vivamos, no conforme a la que este sistema mundano quiere que usted y yo vivamos. Porque el mundo quiere absorbernos, pero está en nosotros si le permitimos al Señor que viva en nosotros o le permitimos al mundo que nos absorba. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios y Padre Santo, venimos a ti, Señor, entregándote, Dios, nuestras vidas, Dios.